para que me maquillo, pero me parece porque tengo el sol todo muy atrás. Ahora me cambio de lugar. Claro, estás ubicado de manera tal que... ¿Para que me pongo con los libros como Ricardo, así aparento un poco? Y pues si no se veía solo un acondicionador de aire. Viendo la pared y no libros. Claro, claro. Ahí está mejor, ahí está. Me pongo cerca de Ulises de Joyce y todo, así que más todavía. Bueno, entonces, si les parece, damos comienzo a esta segunda feria del libro del área de política, que por las circunstancias la llevamos adelante de manera virtual y en tres sesiones distintas. Esta primera sesión contamos con, con la presencia del maestro, el profesor Horacio González, que, que va a presentar el libro de Leonardo. El 26 de octubre tendremos la segunda sesión, tendremos la presentación del libro de Diego Hiller, Espectros Dependentistas, y el 16 de noviembre tendremos la tercera y última sesión en la que presentaremos los libros de Ricardo Baronskin y de Rocco Carbone en el marco de la colección Pensadores de América Latina. Junto con Horacio, luego la intervención de Leo y luego las preguntas y comentarios del público. Será un poco así la dinámica que le vamos a dar al evento. Y como figuraba en el flyer que hicimos de publicidad, a partir de ahora y por 24 horas, para todos quienes estén asistiendo a la feria, podrán comprar los libros no solamente de la feria, sino todos los libros que hay al alcance de Ediciones Zungs, con un descuento, eh, aplicando una especie de código, una especie no, un código, que es el código Feria del Libro de Política, todo junto, ¿no? Cuando ustedes vayan a la página de la editorial, se van a encontrar con los siguientes pasos de compra y al momento de hacer la compra van a tener un enlace en el que van a poder poner este código, que repito es Feria del Libro de Política. Bueno, después de estos brevísimos anuncios y muy contentos de poder llevar adelante nuevamente este año esta actividad que es del área, pero también nos comunica con otras áreas del instituto y con la universidad toda, le damos el pase al profesor González para su presentación. Horacio. Bueno, muy bien. Bueno, no quiero disimular que es una responsabilidad presentar este libro y no recuerdo haber dicho muchas veces esta frase con otros libros, de modo que tiene un sustento en mi mezcla de satisfacción y sorpresa al leerlo eh, porque tiene la virtud de dejarnos saber a muchos que leímos varios de los textos fundamentales que Leo considera en la época en que nadie les disputaba su ubicación pertinente en la época en la que se los leía, en especial los escritos de Sartre. De modo que hoy, después de más de medio siglo, que se vuelva a hablar de Sartre y que se lo haga de un modo que supera
intervenciones que se hacen en términos de la melancolía de las izquierdas o conceptos de esa índole que de ninguna manera me parecen inapropiados, por el contrario, sobre todo la expresión melancolía, que me parece una forma fundamental del conocimiento que no se preocupa si el pasado se le escapa demasiado. Con que no se le escape del todo, la melancolía ya se conforma. Pero este no es un libro sobre la melancolía, sino que más bien tiende a parecerse una de las vetas más esmeradas del clasicismo más antiguo, que son las vidas paralelas. Y el concepto de vidas paralelas, que nunca se termina de completar, me parece que es una pequeña burla de los clásicos respecto a que no hay ninguna vida igual a otra, y esto se puede combinar con la famosa frase existencialista: nadie puede morir la muerte de otro, pero lo cierto es que esos paralelismos permiten una cierta resignación y una emulación, eh, digamos, no cuestionadora. Todos sabemos que tenemos vidas diferentes, pero hay un Alejandro y un César, en épocas más o menos semejantes, y hoy para nosotros, pasados tantos siglos, una época que no sabíamos discernir bien, un tercero escribe sobre ambos. Acá han pasado no tantos años como en la época de Alejandro y César, pero pasaron muchos años y pasan las bibliografías, que son entidades o maniobras, o mejor dicho, acciones que producen en conjunto los lectores, las editoras, un mercado lector, el lector sin mercado, y hay un punto de encuentro ahí que tiene una política de lectura, digamos así, porque los autores se vencen como los productos envasados, tienen fecha de vencimiento que para los distintos grupos son diferentes. Por ejemplo, la fecha de vencimiento de Sartre parece haber ocurrido un par de décadas después de su muerte, digamos. Cuando un autor no está sosteniendo su obra, es preciso ser Dante Alighieri o algo parecido para que la obra se siga leyendo en ausencia del autor. La otra posibilidad es pensar que un autor vivo sostiene de otra manera su obra. Al no estar el autor vivo, queda un pequeño resto que lo pueden sostener sus alumnos y cierto interés específico que haya despertado, pero la merma en la lectura y su ausencia en las bibliografías y su pasaje a otro tipo de bibliografía, la historia de las ideas, que ya es un cultivo de una huerta más restringida, puede suceder muy tempranamente después de su muerte o no. En Sartre diría o no, porque de algún modo se siguió leyendo, pero se siguió leyendo en muchos casos en un pasaje hacia la historia de las ideas. Lo que hace Leonardo Eif en este libro es casi milagroso. No hace historias de las ideas, nos plantea y nos coloca ante una actualidad posible en un pasado que efectivamente está ante nosotros con sus posibilidades de decir presente, pero esas posibilidades para un pasado real en realidad decrecen. El arte del libro de Leonardo es que puedan decrecer mucho menos la posibilidad de que un autor del pasado diga presente. En primer lugar lo hace en primer lugar, digo, hay muchas fórmulas que le permite presentar a Sartre como una cuestión viva, como una lectura posible y como un horizonte de actualidad. En primer lugar, en la repercusión que tuvo en la Argentina y en Latinoamérica. Esa repercusión no aparece como una forma del pasado, también no aparece como una forma que a veces se vincula a la idea de recepción y ahí termina la cuestión. Al autor es leído por tales o cuales personas y eso se lee con una suerte de teoría, ya que sería la teoría de la recepción. En este caso hay un Sartre que es perfectamente vinculado a sus tesis, a su escritura, a los debates que ya despertó desde
desde el propio momento en que salieron sus grandes obras, a un Sartre que se paseaba por el mundo, distribuía sartrismo y al mismo tiempo era leído de distintas maneras por un conjunto de personajes que tienen vidas paralelas. Por ejemplo, una que me provocó cierta sorpresa, la de Carlos Correas y Eduardo Brunner. Evidentemente las vidas paralelas, como no tienen ninguna obligación de ser iguales unas a otras, como ya dije, más bien son desiguales sin que esto implique obligación, como lo son por naturaleza. Y sin embargo, hay un Sartre que de una manera ha sido masticado recibido, no quería decir la palabra recibido, pero en fin, no es que fue recibido, fue buscado por ellos, y que hace llamativa la diferencia entre esas dos lecturas, por lo menos. Una es la lectura de alguien que si bien es un profesor como Carlos Correa, es un profesor que tiene digamos, una suerte de predisposición a la lectura de Sartre, empleando las mismas categorías de angustia existencial que podríamos leer, aún si no lo leyéramos más que improvisadamente, en el propio Sartre. En el caso de Eduardo Brunner, la lectura es una lectura quizás más aplicada, quizás más meditada. No quiero decir con esto que quizás sea más académica, aunque de algún modo, si se lo compara con Correa, quizás lo sea, pero lo cierto es que eh, Eduardo Brunner no es un personaje que hace entrar en su vida a Sartre y persiste en su vida. De hecho, ha escrito un prólogo que no salió publicado en Francia por la negativa de la hija de Sartre, un prólogo al idiota de la familia, uno de los grandes prólogos que hubiera tenido ese libro en castellano si la hija de Sartre lo hubiera permitido publicar, y esto es de hace poco tiempo, no desde hace 20 años. Y en el caso de Carlos, que era un personaje indescifrable, digamos, pero hoy que se suicidó sabemos que lo que no sabíamos descifrar de él era una suerte de suicidio, digamos que estoy tentado de decir que algo tiene que ver con Sartre, pero Sartre podía conducir a la antesala del suicidio, no al suicidio. De modo que fue sartreano de más, digamos. Y en el caso de Gruner, las pausas de su escritura, me parece a mí, los entrecomillados permanentes, los guiones que le dan muchos planos a una frase. Gruner es quizás el ensayista argentino que mantiene el sentido a pesar de los diversísimos planos que actúan simultáneamente en una frase. Ahí veo en la frase de Gruner cierto existencialismo, la capacidad de mantener los distintos planos en constante actividad, como el ejemplo de Sartre de la multiplicidad de fines que definen a un ser, poniendo en este caso el ejemplo del boxeador, que tiene que dar un golpe e imaginar la contrarréplica del golpe del adversario que todavía no ha sido dado. Por lo tanto, el continuo movimiento del cuerpo tiene una simultaneidad que consigue la maravilla de mantener una unidad imposible en una simultaneidad que pues, amenaza continuamente a romper esa unidad. El libro se inicia con una gran anécdota, que es la carrera de maratón, donde el que lleva la noticia de la batalla muere una hora antes de llegar, pero aún así llega. Eso le permite a Leonardo, se permite la equivalencia a la famosa frase de Marx respecto a no tratar a Hegel como un perro muerto. En este caso, creo que la conclusión de esa anécdota, si no me equivoco, si no pertenece a Leo, pertenece a Derrida, que es que Sartre sigue corriendo muerto, ¿no? Como el corredor de maratón. El libro de Leonardo se resume muy bien en esa... Se resume muy bien, digo, se resume muy bien si no tuviera tantos ángulos que no me voy a poder permitir
exponerlos con la claridad que hubiera querido, porque el libro lo leí, apenas me lo dio Eduardo. Y si me lo dio, esto debe haber sido antes de la cuarentena, de modo que el revolvijo de mi casa lo he perdido. Como, por suerte lo había leído antes, entonces estoy hablando de una lectura antepasada, pero no de siglos como Plutarco, sino de apenas unos meses, pero con la pandemia parece que hubiera sido el siglo I después de Cristo, ¿no? Entonces la idea de, de revisar la fenomenología hoy me parece exceder con mucho la cuestión de poner a Sartre en una historia de las ideas, tal como se dio el debate intelectual en Argentina. Si fuera así, hay muchas entradas en el libro de Leonardo que permitirían decir que también Sartre es un hombre que produce los efectos necesarios para hacer una historia de las ideas en la Argentina. Y poder decir en la Argentina también que finalmente Raymond Aron ganó la batalla a Sartre, un cierto conservadorismo de un señorío liberal, no vulgar ni derechista, pero un conservadorismo efectivo, parecería que ha sustituido lo que en Sartre parecía el contrato con el tercermundismo, lo que Leo llama la cuestión meridional de Sartre. Me detengo en esta observación de Leonardo, que es el modo de traslados que tiene de cuestiones de transferencias, como si fuera un psicoanalista y no un ensayista, digamos. De alguna manera las dos cosas tienden a parecerse, que es que haya una cuestión meridional en Sartre. No hay ningún registro que Sartre haya leído a Gramsci o que le haya interesado en caso que lo haya leído. Por lo menos yo no lo conozco. Pero estas transferencias hacen posible la lectura que, sin negar la melancolía de izquierda, nos permitan suponer que hay muchos presentes a nuestra disposición y están, qué casualidad, en el pasado, dispuestos al arte de volverlos atrás ante nosotros. Por lo tanto, al utilizar estas o alegorías o claves o metonimias, no sé cómo decirlo, sacar las cosas de un lugar y ponerlas en otro, que pertenecen a un mundo específico, el de Gramsci, pero si pertenecieran al mundo de Sartre se produce una convulsión en la lectura. Esa convulsión en la lectura la produce el libro de Leonardo, por eso comencé diciendo que leí con asombro y con sorpresa que es un libro que tenga tantas sutilezas y que emplee los conocimientos que se supone que o solemos tener o que deberíamos tener de un modo tan preciso. Lo de la precisión quiero decirla porque el hecho de que este sea un ensayo, habitualmente el ensayo suele considerárselo como no exigente de mayores precisiones. Es un libro que tiene absolutas precisiones, lecturas absolutamente puntillosas y en relación con la interpretación, no con la descripción del texto, sino con la interpretación del texto, de una sutileza, de una capacidad de interpretación, de estado interpretativo, digamos, que nunca cesa. Por lo tanto, el libro reúne la doble condición de que los que leímos a Sartre desprolijamente y los que somos más contemporáneos de la influencia más directa que tuvo en la Argentina, nos encontremos con los pertinentes lugares vacíos que tuvo nuestra lectura, digamos, los que fácilmente justificábamos como lugares sin leer acabadamente. En el libro de Leonardo Eich no están esos lugares. Por ejemplo, ahora no me acuerdo el título del libro de Sartre. Esto es una prueba que están mis vacíos presentes hasta hoy. La trascendencia del ego, que antecede al ser y la nada. Hay una interpretación sutilísima respecto de la crítica estructuralista y la posterior crítica demoledora que hace Lévi-Strauss a Sartre como un pensador del mito, sin que él lo sepa, porque pensar con el mito y desde el mito estaría bien,
si es un indio en mi cuadra, pero si es Sartre y no se da cuenta que piensa sobre el mito, no está bien. En realidad cae en las garras de Levi-Strauss. Eso es lo que hace el que piensa como un, como un mitómano sin saberlo. No cae en las garras del otro, que ya lo tiene refutado de antemano. Bueno, lo que dice Leonardo de la trascendencia del ego es que hay un ego con conciencia de sí mismo y una conciencia universal que no posee esa misma conciencia. Sí lo estoy transmitiendo bien o traduciendo bien, pero no importa. Lo que quiero decir es que no es la visión habitual que se tiene de un Sartre conciencialista, de un existencialismo que al descartar la esencia previa, como hoy se hace habitualmente, sin citar a Sartre, por otro lado, el antiesencialismo contemporáneo algo le debe al hecho de que Sartre descartó la esencia eh, como antesala de la existencia. Eh, pero no obstante eso, la crítica posterior a Sartre postuló la simplificación que tenía ese esquema, la posterior asociación con el humanismo, que al decir que la esencia precede, que la existencia precede a la esencia, no le quedaba otro remedio que el humanismo. Hay un libro reciente de Tomás Abraham que se llama El dolor por la revolución o algo así, que tiene algunos puntos de contacto en el tema, no así en el tratamiento del tema, donde dice algo interesante, que es que Sartre sintió que después de Ser y la Nada, el libro había conquistado una juventud lectora filosófica exigente, y muy exigente, pero había también, un poquito después de terminada la guerra, con París todavía llena de escombros, suscitaba la desconfianza de las damas parisinas que leían libros también y que percibían en Sartre una falta de moral burguesa, el amor libre, en fin, cosas así que no, no deberían ser aprobadas por las buenas familias, y que Sartre se intimidó ante eso. Yo personalmente no lo creo, pero la conferencia, el humanismo, el existencialismo es un humanismo, Tomás Abraham la toma como una fuerte concesión al público vulgar. Digamos, de ahí que Sartre comienza diciendo, esto no es un llamado a hacer cualquier cosa, esto no es llamado a quebrar las reglas de moral de cualquier manera, esto es un llamado a vivir la vida con ciertas estipulaciones que son las de vivir en situación y considerar que la libertad tiene formas de compromiso que no la hacen menos libre, pero de comprometerla algo le restan y algo le dan. Bueno, ¿no? Al traducirlo para las damas de París, Tomás Abraham trata a Sartre como un personaje de los medios de comunicación, o un personaje extendido no solo a los medios de comunicación, sino a lo que sería la vulgata revolucionaria latinoamericanista. Sin conceder tanta vulgaridad a Sartre, Carlos Estrada dice algo parecido. Y otro de los puntos muy medulares del libro de Leonardo es la aparición de Carlos Estrada de una manera, como hoy es muy citado, a partir del libro de Guillermo David, que tiene 20 años ese libro, que fue un descubrimiento de Carlos Estrada, no de un modo convencional, no está a la rastra de lo que ya fue dicho en ese libro y en otros que han salido, sino aparece Carlos Estrada discutiendo específicamente con Sartre. Y lo que hace Leonardo también es una obra de la interpretación de qué significó esa discusión. Es sabido que Carlos Estrada era un personaje bastante insoportable, los que lo conocieron, ¿no? Así, pero da la impresión, los que lo leímos, que evidentemente era alguien que se enojaba rápido con cualquiera que no dijera lo que él pensaba en ese mes o en ese día, porque, o en ese año, digamos, ¿no? Así cae bajo sus garras el pobre Jordi Lucas. Con Sartre también le ocurre que lo señala como un plagiario, un mal lector de Heidegger. Cuando en la propia Ser y la Nada, eso yo no lo sabía, Leonardo indica que Sartre se refiere a Heidegger. En general, lo que suele decirse
malditamente de Sartre, es que fue el que editó la traducción francesa al ser de la nada, todo lo que pudo en Francia para que no se descubrieran los vínculos de vulgarización que Sartre había aplicado al ser de la nada hace un tiempo. Eso no me parece ser así, tampoco le parece ser así a Leonardo, y lo que aparece ahí es una relación constantemente como un quiasmo, ya que esa expresión extraña de Merleau-Ponty, que también está presente, y además muy presente en un libro anterior de Leonardo, el quiasmo es una especie de raro enredo de dobles paradojas, digamos, por lo tanto no es una mera paradoja, es la suspensión permanente de un pensamiento, pero en el punto más extraordinario que se pueda llegar, en la relación cuerpo, espíritu, gesto, pensamiento, saber, percepción. En realidad Merleau-Ponty inventó una escritura para dar cuenta de ese de quiasmo. Por eso es una escritura que cuando uno entiende cómo leerla, es una escritura de la cual después es difícil salir. Bueno, lo cierto es que esta relación de enredo de paradojas, Leonardo la descubre. Está bien que te diga Leonardo, ¿no? Y no Leo. Pero porque, no sé, no nos vimos No, mucho. Leo. Leo, porque el Zoom da una falsa intimidad también, ¿no? Bueno, bueno, resulta que los dos tienen problemas con Heidegger finalmente, y los dos, el Astrada, virulento contra Sartre, y lo considero un vulgarizador y también alguien que está en Cuba o en Latinoamérica, leído como su cuestión meridional, o sea, para las prácticas políticas hasta panfletarias, resulta que ambos terminan en proposiciones semejantes respecto a cómo leer la praxis marxista en relación a formas perceptivas que están en Heidegger o formas de la existencia que se pueden extraer de la idea del ser en Heidegger, y en ese sentido su atención que ambos prestan al marxismo también los ponen en una situación muy parecida, que desmiente de alguna manera los vaivenes que da Carlos Astrada para señalar su alejamiento de Sartre. De modo que este libro, además de tomar en serio las tesis de cada uno de los autores, las teorías, sus pensamientos, tiene algo digamos, de la presencia de cada nombre, en términos de que hay una característica de la existencia de los nombres en un terreno común. Hay una característica que supone que cada nombre puede ver como una porción de algo de superfluo que habría en el otro nombre. Por lo tanto, se instauran luchas intelectuales. Es decir, hay una especie de suma cero que puede negarse en la teoría, pero puede afirmarse de un tipo de lucha intelectual que hay entre personajes de la vida intelectual. Por lo tanto, hay lugares que se superponen, lugares que se encuentran vacíos para ser ocupados. En el caso de Astrada hay algo de eso. En realidad digamos, su pasaje por el heideggerianismo, por el marxismo, o incluso por el maoísmo, o más aún por el periodismo, o más aún, aunque durante breves meses por el nazismo, este, no inhiben de pensar que hay cierta permanencia en su modo existencial de pensar, en la forma en que el mito es una especie de ser ahí en Carlos Astrada, y por lo tanto lo salvan de que lo etiquetemos con algunas de las estaciones que atravesó su tren de alta velocidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, se convierte en un filósofo más latinoamericano, a pesar de su formación alemana, estrictamente alemana, y de ahí también sus reservas ante Sartre, porque me parece que en esa, en esa superposición de capas antagónicas que tiene su vida, un retrato bastante vívido del intelectual argentino. El intelectual argentino que quiere ser autónomo, que quiere ser correlato de cierta soberanía nacional,
y que lo que le sale es una permanente transacción consigo mismo, y en eso hay un cuerpo existencial en la obra de Astrada, un atrevimiento muy grande al poner el mito mismo en su centro e igualarlo a la praxis, ¿no? Entonces, en ese sentido, la relación Astrada-Sartre es tratada de una manera de profunda originalidad. Y hay otras vidas paralelas de Sartre, que no son entre sartreanos, sino porque el libro tiene vidas paralelas entre Sartre y personajes como Carlos Astrada, pero, y otro personaje como Martínez Estrada, pero hasta a través de una tercera cosa, que lo que, ¿no? Un tercero que se entromete, que eso no es ni más ni menos que Cuba, y no es ni más ni menos que Guevara. Entonces ahí también se ven este, los nudos, así como están, pero que se ven por primera vez en castellano y por lo tanto por primera vez en cualquier lugar del mundo que sea, porque ¿quién se va a ocupar en ver las este, vinculaciones entre Martínez Estrada y Sartre a través de los viajes en los que se entrecruzan en Cuba en la misma época? En realidad eso es una maravilla de análisis y de reflexión que tiene algo de Viñesco, hay que decir, y que le saca a lo que en Viñas había de estereotipo, con la idea de que los viajes son formas absolutas de conocimiento. Acá son formas de conocimiento en medio del encuentro casual. Y por lo tanto la revolución parece algo que no estaba flechado y tiene un cierto aire de casualidad existencial también. Y eso hace de Martínez Estrada más existencialista de lo que él era, pero no lo era poco. Lo leemos de una manera como lo leyó Quinta Ferrer, por ejemplo, tiene algo de existencialista, como tiene mucho de anarquista, uno puede invertir incluso las proporciones. Lo que tiene de más es un cierto moralismo que inventó el pesimismo, que de ningún modo lo descalifica, sino que lo pone como una figura más egregia de lo que suponemos. Entonces esa relación con Sartre resulta una relación dispar, pero al mismo tiempo el apoyo a Cuba no los hace dispares. Y ahí hay que pensar si la historización de la relación, puesto que está Cuba por medio, hay una famosa fotografía de Guevara con sus botas sin lustrar al lado de Simón de Beauvoir y de Sartre. ¿Qué hablarían, no? Sartre haría como dijo Tomás Abraham, rebajaba su teoría para la clase media de París y ante la sombra de los jóvenes que decían, no, que hablen difícil, que hablen difícil. ¿Qué hablarían ahí Guevara con Sartre? Después hay otra foto que recuerdo, perdón por esto, no está en el libro, de su charla en Brasil, porque después fue a Brasil. Ahí está otra cuestión. En la primera fila está Fernando Enrique Cardoso. A lo mejor está en el libro y se me pasó, discúlpame, Leo. Sí. Esa foto es interesante porque también que están todos meditando ante Sartre dando una conferencia en la Universidad de San Pablo. Está Cardoso con su mujer, no me acuerdo el nombre, era una antropóloga, y cómo cómo las fotos tienen la cualidad de tener una especie de instinto unitario icónico, y después las vidas se van separando para todos lados, ¿no? Ni quisiera Cardoso que le recuerden que estaba en primera fila absorto ante la conferencia de Sartre. Lo que menos podemos decir de Sartre es que, por supuesto, con la crítica de la razón dialéctica, como bien dice Leo, cuando aparece la rarete, aparece más el sistema social, el capitalismo, la escasez de los economistas, pero puesta en él como rareza, es decir, como una cuestión vinculada a qué cota de muertos precisa el capitalismo en determinado momento. Entonces eso lo acerca al pensamiento de Martínez Estrada, aunque no habló del capitalismo de esa manera. Y el nombre de Cuba aparece más mitológico de lo que es, porque hoy es otra cosa de lo que era antes, pero como conserva cierto mito, por lo menos una parte de ese mito cubano es que Sartre y Martínez Estrada estuvieron ahí y ambos escribieron. Uno, el huracán sobre el azúcar, ¿no? Era eso, ¿no? No era Raimel, el huracán sobre el azúcar, ¿sí?
Y el otro escribió mi defensa de Cuba o algo así, en Cuba en defensa de la revolución antiimperialista. Todavía más subido de tono lo de Martínez Estrada. Ahora, dudo si lo canso del azúcar es de Sartre o de Raimil. Bueno, no importa, ¿no? No, de Sartre, sí. Sí, sí, sí. ¿No? Y Raimil, ¿cómo se llamaba? Pues Raimil va en la misma época y No también hace recuerdo. soporte a... Sí. Pero no me acuerdo el nombre. El de Raimil es un libro muy bueno también. Entonces ahí me parece que digamos, los paralelismos son entre Sartre y otras figuras que no daríamos 5 centavos antes del libro de Leonardo Aes respecto a hacer una conjugación verbal entre esas dos figuras, y entre sartreanos argentinos. Y ahí tenemos este, las figuras que antes comenté, que también a propósito de ningún otro tema serían asociables, la de Eduardo Brunner y la de Carlos Correa, y también la de Oscar Mazota, que tiene un papel sí muy relevante, y también la de David Viñas, que nunca quiso reconocer, me parece, salvo cuando en su estadía en París dirigiendo la revista Los Tiempos Modernos, que él tenía algo que ver con Sartre. Por cierto, tiene mucho que ver con Sartre, pero no orgulloso como era, o decir, alguien que se hacía a sí mismo, le gustaba citar la frase de Lugones: yo me hice a mí mismo, me pongo mi ley, me la saco si quiero y tengo mis propias normas. Tenía una... De hecho, pone el epígrafe de esa frase de Lugones, que es como si lo hubiera escrito el mismo, Viñas, ¿no? O sea, no quería tener ascendencia. Mazota quería tenerla y se enamoraba de ella, ¿no? Pero Viñas reconoce la ascendencia de Sartre cuando dirige la revista Los Tiempos Modernos, el número dedicado a Argentina, con César Fernández Moreno, y ahí no tiene, sería muy cruel que no reconociera que Sartre tuvo algo que ver en su vida. Bueno, en el caso de Mazota es diferente porque Mazota es un sartreano que escribe por qué va a abandonar a Sartre y que escribe por qué va a abandonar a aquel a aquel por el cual abandonó a Sartre, que es Merleau-Ponty. Y dice quién será el tercero que lo esperaba, Lacan. Ese sí que es un caso extraordinario de, de lecturas que cabían en una conciencia lectora que como si fuera de un plástico muy transparente y muy acogedor, porque tenía una dadivosidad muy grande hacia esas fórmulas de incorporación. Lo que sí ocurre es que cuando incorpora a Sartre, lo incorpora junto a Merleau-Ponty de una forma muy ingeniosa. Sus temas eran de Sartre, dice, y su forma de escribirlos era la de Merleau-Ponty. Pero cuando pasa a los dominios de Lacan, no dice, mis temas son los de Sartre, mi escritura de Merleau-Ponty y mi terapéutica la de Lacan. Lacan ha absorbido todo. Ahí hay otro tema importantísimo de la historia intelectual argentina, cómo Mazota procuró no dejar mayores rastros de sus amores anteriores, ¿no? Eso es muy difícil de hacer y da la impresión de que tenemos una pregunta para hacer. O Lacan tenía un secreto en su lengua tan fuerte como para absorber a todos los demás, o efectivamente el amor de Mazota tenía el inclemente reverso del desamor, ¿no? Pero eso mismo es una figura que podría estar en la náusea. Bueno, no me quiero extender demasiado y también porque no me sale otra cosa que intentar recordar otros tramos del libro de Leonardo, y como prueba de que de que me desesperé un poco al no tener el libro de ayer, que lo estoy buscando y no lo encontré. Estoy actuando con los recuerdos vivos que me quedaron de una lectura de hace 3 meses, pero no estoy diciendo lo principal, más allá de que me olvide de algunas de las relaciones que establece y de muchas de las, por ejemplo, eh, el homenaje de Derrida a Sartre. A diferencia de los que olvidaron a Sartre, Derrida nunca lo olvidó. Derrida es un gran filósofo, me parece a mí, esto lo agrego de mi cosecha, porque nunca olvidó a Sartre. ¿Cómo iba a hacer eso Derrida? Sería una tontería.
Eso estaba reservado para los tontos. Y dice, me interesa Sartre por sus contradicciones o algo así. Es una frase que cita Leonardo y es todo el libro de Leonardo. ¿Sí? Me interesan las cosas de un autor porque el autor, sabiéndolo o no, se contradijo a sí mismo, ¿no? Por eso también el interés en nuestra... El libro es un libro que, que tornasolado, digamos. Es un libro que agota con sapiencia que, que por si alguno tuviera alguna duda, redime absolutamente a la Universidad Argentina, la redime absolutamente, y al mismo tiempo es una lectura agudísima de Sartre, de su probable vigencia hoy. Sin embargo, tiene el otro aspecto que insinúa una suerte de humanismo en la lectura, y lo digo con beneficio de que no me pregunten demasiado a qué llamo humanismo, porque son muchas cosas y alguna que hay que recuperar, que es la forma de lectura también. Es decir, que lee por encima de las épocas bibliográficas que a veces se marcan con inclemencias, ¿no? Y la lectura que hace de Sartre lo deja vivo en las entrañas de la vida intelectual argentina, tan deshecha que parece estar, y tan deshecha que parece estar hoy, porque nos da la impresión que antes lo estaba menos. Pero con libros como estos, me parece que podemos lograr eh, pensar el tiempo de la lectura de los autores que nos van interesando, que nos van llegando, o nosotros llegando hacia ellos, como un tiempo más atemporal, como un tiempo que no tiene cánones de entrada y de salida marcados por lógicas que propone la propia universidad o los organismos de investigación. Por eso digo que la universidad se renueva, revive y se convierte verdaderamente en el lugar de los estudios de las grandes tradiciones intelectuales cuando, digamos, sabiendo que esos tiempos, sabiendo que hay bibliografía, de repente aparece aquello que las mantiene en su sitio, que las respeta profundamente, que las lee con rigor y al mismo tiempo que las saca de cuajo. Me parece que esa actitud es la que tuvo Leonardo al escribir este gran libro. Puedo sacar la palabra gran porque ya parecería que sobra en lo que quise decir porque me pareció que tenía que emplear las palabras propias de un gran homenaje a este escrito que para mí, para los temas me, que imagino que estuve pensando en las últimas décadas, y por haber sido parcialmente contemporáneo de cómo se leyó en la Argentina, es decir, ¿qué me puedo jactar? Que una vez lo vi parado a Mazota en una esquina, no tengo más recuerdo que ese de Mazota. Pero me valgo acá astutamente de mi mayor edad respecto a la mayoría de ustedes. Te dirá, ¿y qué recuerdas de Mazota? Nada, pero lo vi parado en una esquina, pero tenía una particularidad. Sobresalía de su saco la revista que había acabado de llegar a Buenos Aires, supongo que en barco en aquel momento, era a principios de los años 60, eran los tiempos modernos, lectura obligatoria en aquel momento. Está bien ese estilo devocional que tuvo Mazota. Aún existe ese estilo devocional, pero puesto en otros términos. Por eso tengo cierto recelo a la teoría llamada de la recepción, porque es el estilo devocional pasado por aguas más calmas y menos interesantes quizás. Pero en cambio lo que hizo Leonardo es devocional y al mismo tiempo con el máximo rigor con que se puede leer un autor que digamos, sigue corriendo la maratón de la vida intelectual y la vida crítica en la Argentina, que es en los pobres momentos que estamos viviendo, quizá una de las tablas de salvación que habrá que poner de relieve mucho más de lo que está. Bueno, le doy las gracias a Leonardo muy emotivamente, ¿no? Aunque no digo palabras con emoción, el Zoom no lo permite, y si uno ve a Zoom tampoco me voy a emocionar, pero le doy las gracias de esta manera. Bueno, Horacio, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Horacio, por esta... no, era simplemente hacer el puente ahora al autor
de las reflexiones que recién nos ha vuelto a presentar Horacio. Adelante, Leo. ¿Voy yo? ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, gracias Horacio por la presentación y las palabras. Bueno, cuento brevemente, empiezo con una broma a Gruner, que es un personaje lío, se lo mandé oportunamente, y que le gustó el elogio, y me hizo la broma de decir, de todos los argentinos que nombras, el único vivo soy yo, me dijo, de todos los que aparecen ahí, y así que le gustó que le ponga marxista sartreano antiperonista, y dijo, bueno, pero por ahí te entiende mal el anti-anti, y lo ven un error de tipeo, que estaba preocupado que los lectores lo vean como, como antiperonista. Me hizo esa broma, pero bueno, Gruner está en esas vidas, y quería decir que, por supuesto, también de modo central, está Horacio, y lo que les pidió, citado de modo reticente, pero está ahí jugando. Y sobre todo lo que me hizo pensar es cómo en lo que leí de Horacio aparecen sus... cómo aparece Sartre, que aparece de este modo, con la sorpresa y con el intento de ponerlo en el presente y de algún modo de salvarlo. Por ejemplo, algo que todas las facultades sociales diría lo contrario, que es el idiota de la familia de Sartre de Flaubert es superior a la regla del arte de Bourdieu. Los dos temas es Flaubert, ¿no? La regla del arte de Bourdieu empieza con la educación sentimental de Flaubert, y el gran tema es, no importa la teoría de los campos, pero es Flaubert, la novela moderna. Entonces, poner que El idiota de la familia, que es un libro imposible, larguísimo, que en castellano se tradujo el primer tomo y no los otros dos tomos en los años 70, y ahora Coligüe lo iba a hacer. Yo leí el prólogo de Gruner, que me lo mandó, y está ahí como impedido por la hija de Sartre, ¿no? Bueno, y también quiero decir que el libro salió en parte por el empuje final que me dio Eduardo, porque son 10 ensayos que, como las series, que empiezan y terminan, ¿no? No son capítulos hilvanados, sino que son ensayos que fueron escritos medio así porque sí, que nunca sabía si hacerlo o no, y un día se los mandé a Eduardo una parte, y me dijo, sí, seguí, y completé con algunos, incluso con cosas que fueron saliendo, con temas como los diarios de Piglia, digamos, que salieron mientras el libro se estaba haciendo, y lo incorporé ahí, ahí no por Sartre, sino porque quería escribir sobre los diarios de Piglia, y sobre Piglia. Entonces agarré dos citas, que son pertinentes para ver el lugar de Sartre en los diarios de Piglia, como aparecen las palabras, la comparación típica con Borges, que es un gran tema, digamos, como soterrado, que es una grosería imposible escribir sobre eso, que es Sartre y Borges, ¿no? Que ahí están algunos sartreanos, ahí la cuestión Borges se plantea la ruptura con el sartrismo o no, ¿no? Que es lo de Viña, y lo que viene posteriormente a él. Y sí, en efecto, son vidas paralelas, como nombró Horacio. Creo que yo, en algunos de los ensayos lo pongo, como una pobre versión. No a propósito, pero la idea era poner a Sartre en lugares no habituales, inesperados, porque pasa, ya que nombraba Borges, algo parecido, y es que su obra o ciertas imágenes están presentes y su lectura no. Es decir, por más que no lo hayamos leído, algo del sartrismo resuena. Entonces, tomando un poco en serio eso, no quise hacer una reconstrucción de la obra ni nada por el estilo, sino mostrar ecos con cosas muy obvias, que es, por ejemplo, poner a Derrida, que es alguien que es en contra, uno lo pensaría como alguien contrario, pero que en efecto escribe un texto muy lindo para los 15 años de los tiempos modernos, del Estado moderno, de la revista, y toma eso de Maratón, que está basado en un artículo de Sartre, ¿no? Ahí Sartre dice, bueno, los escritores son como ese Maratón, digamos, mueren, pero siguen vivos un poco más, mientras su obra molesta, dice Sartre, mientras la obra inquieta en el presente, siguen viviendo. Después, dice, es el diluvio, y eso lo toma de Derrida para decir eso de Sartre, ¿no? Él corría muerto. Y después, por ejemplo, hay otro ensayo con Saer, que también, eso es una sorpresa, porque
los ciclos de lectura argentina lo pondrían de modo contrapuesto. Y Sartre colabora eso en el prólogo que escribe de Azama, y sin embargo tiene un texto muy, muy pequeño que lo mandó a Punto de Vista en el año 80 cuando murió Sartre, y ahora salió en las ediciones que hizo Seix Barral, Ensayos, que es un breve texto que no tiene ni título, sobre las relaciones de Sartre con la literatura, y ahí presenta algo muy interesante con leer la narración, ¿no? Basado en la narración. Bueno, eso lo nombró Horacio, como Astrada aparece ahí, en los capítulos, aparece Martínez Estrada, aparece Fanon, sacándolo un poco del lugar más consagrado, que es el prólogo a los condenados de la tierra, y viéndolo de modo más largo, esa relación, y leyéndolo contra los postcoloniales de la diferencia, ¿no? Eso es la parte más filosófica que hay en el libro, soterrada, que la sigo pensando, es que la dialéctica, en sus modos remozados, y uno de ellos es Sartre, sigue siendo una gran cuestión a pensar, y que las ontologías postestructurales de la diferencia, etcétera, etcétera, no, dicho así con precaución, no la han superado, ¿no? Así que, en ese sentido, eso está en el trabajo, y con Fanon pasa lo que pasó con Mazzotta, pero con Fanon en las lecturas, ¿no? Fanon es un lector de Sartre y de Lacan, en el primer Lacan de los 50. Entonces los postcoloniales, o Vivoa, por ejemplo, hacen de Sartre a Lacan, que es lo que hizo Mazzotta con su obra, esos lo hacen con la lectura de Fanon, ¿no? Bueno, y hay un ensayo que pone en cuestión un poco esas nociones. Hay un texto muy lindo de Deleuze, muy pequeño, que va sobre el final, para que es parecido al de Derrida, pero escrito en los años 60, cuando Deleuze era joven, todavía no ha hecho sus obras consagradas, y Sartre ya estaba un poco trastabillando, y aparece ahí con un poco es el sentido del libro. Deleuze dice, bueno, Merleau-Ponty evidentemente es más riguroso filosóficamente, es más profesoral, es el que hay que seguir leyendo, pero Sartre tiene el aire puro, el aire fresco, dice, ¿no? Lo que anuncia algo de los tiempos nuevos, lo que renueva la lectura. Aprovecho para decir que cuando tuve la duda y tuve que hacer las investigaciones doctorales, me incliné por Merleau-Ponty, ¿no? Ahí, aunque no lo hice, dejé a Sartre en el ensayo. Pero están ahí, ¿eh? Y de hecho me sorprende, y creo que empobrece esa tradición de las lecturas de Merleau-Ponty para acá, que en Argentina corren mucho, todos son nombres franceses que siempre están, Foucault y demás, que es el desconocimiento de Sartre. No solo por la historia intelectual, la historia de las ideas, sino que, como dijo Horacio ahí, omitir eso, se pierde la densidad de lectura y bueno, no sé, la densidad que puede llevar ahí. Y hay otro ensayo que le puse Stendhaliana, que es sobre Italia, que ahí está la cuestión meridional que nombró Horacio, que en efecto, Sartre sorprendentemente no dice casi nada de Gramsci, creo que lo cita una vez, dice intelectual orgánico, pero tiene una relación grande con el PC. Con Italia tiene la relación del profesor en vacaciones, ¿no? Se va siempre de vacaciones en agosto, en Ferragosto, a Roma y a Capri, y a Nápoles, durante 40 años va todos los veranos ahí, ahí se encuentra con Fanon en Roma, y tiene una gran relación con el PC, muy larga, tiene yo lo pongo, un lindo ensayo sobre Togliatti, una gran relación con el manifiesto, y Sartre, que no era muy ducho con los idiomas que no fueran el francés, algo de italiano tenía, pero Gramsci no. No voy a abundar, hay distintas posibilidades de atribuirlo, pero sí Italia, sí Venecia, y ahí surge otro Sartre. Ahí está la estética, si hay una estética de Sartre, estaría en las biografías de Genetti y de Flaubert, y en sus escritos italianos, sobre todo sobre arte, sobre Tintoretto, pero también sobre las ciudades, sobre Roma, sobre Venecia sobre todo. Bueno, eso es un poco no quiero abundar porque me da vergüenza hablar de mí mismo y del libro, pero eso es lo que es. Son 10 ensayos que comienzan y tienen esos... el libro es un eco, ¿no? Es un eco de mis lecturas, un poco a contracorriente porque nadie va
empecé más joven. Empecé con Ortega y Gasset, pero me di cuenta que estaba mal eso, afortunadamente, y desvié hacia Sartre en el Parque Centenario, digamos, comprando las ediciones de Losada, que después, que Correas liquida, ¿no? Por suerte me di cuenta después de eso, cuando leí lo de Correas, que habla contra las ediciones de Losada, que ciertamente son imprecisas. Después hice los deberes y leí en francés, ¿no? Pero empezó con Losada. Estaban ahí las obras, ¿no? Todas juntas, te voy a llevar de ahí el libro. Bueno, eso es lo que hay. Podemos seguir charlando, no sé, todos los que están por ahí, y vemos. Así que bueno, le vuelvo a agradecer a Horacio la lectura y las palabras lindas que tuvo. Y una cosa más. En el prólogo, lo digo acá adelante Horacio, pero lo pongo con Sajbón. Para no ponerlo con Sarlo y con Terán, como hacen las cosas fáciles, lo pongo con Sajbón, que eso me conectaba con Piglia, que aparece en los diarios. Porque yo pensé que Sajbón tiene una refutación del postmarxismo del año 80, contra Terán. Que dice, bueno, pero eso estaba en Marx, ¿no? Algo que después se hizo más habitual. Entonces, juego ahí con un poco con Sajbón. Bueno, eso también está, quiero decir, en el prólogo. Hay otra vida paralela, Horacio, que te involucra. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ok. Bueno, decía, habilitamos las preguntas, comentarios de todas y todos los participantes, asistentes a esta feria, sobre el libro. No sé si podemos hacer, digo, para tener un mínimo orden y que no nos solapemos, usar las manitos. ¿Podemos usar las manitos, Julia? Como en otros juegos. Digo, cliquear para ir tomando nota de quién pida la palabra, o no podemos hacer eso. El famoso levantar la mano. Estoy tratando de ver. Yo quería hacer una pregunta, no sé si... Apretás en participantes y ahí aparece la opción. No, no está. No está. Pero sí, está. Reacciones. Está, Tocás la manito. Bueno, Está distinta lo hacemos. que el otro. ¿Cómo es entonces? No estoy entendiendo. No sé, por lo pronto Mariana pidió la palabra. Claro, mientras Por vamos... ahí de la vieja escuela de... Bueno, perdón, estoy acá con mi hijo al lado, así que si escuchan un grito en cualquier momento, me excede un poco. No, yo te quería preguntar, Leo, pero un poco lo respondiste ahora, en este último comentario que hiciste. ¿Por qué, bueno, obviamente, por qué los ensayos sartreanos, por qué lo habías elegido a Sartre para ese estilo, siendo que el foco de tus investigaciones está en Merleau-Ponty, pero yo lo que suponía como respuesta, y que un poco era lo que te quería preguntar, es que esa elección iba más por el lado de del impacto que la lectura de Sartre había tenido en el espacio argentino de los años del 60 en adelante, y no tanto en el estilo personal de Sartre en contraposición al estilo más universitario y filosóficamente estricto de Merleau-Ponty. Si es que se pudiera decir eso como una separación de uno u otro. ¿Es así? ¿Hay algo del impacto que tuvo en el campo de sociales, más que de la Facultad de Filosofía, podríamos decir, de Sartre? ¿Qué es lo que te permite y te invita más a hacer eso, o es el estilo sartreano propiamente? Por supuesto que es cierto eso, esa frescura de Sartre contra un cierto rigor, digamos, y sobre todo la capacidad de agenda que tiene, que es impresionante, digamos, incluso en el campo filosófico. O sea, él no las desarrolla ni las profundiza, pero
estableció temas que son actuales, digamos, que hasta hoy se siguen investigando. O sea que en ese sentido también podría decirse que además de la frescura tiene una enorme visión que podría llevarte a ese mismo estudio en el campo más de la mayor precisión. Y por otro lado, Merleau-Ponty también tiene una frescura y una ambigüedad y un diálogo permanente con múltiples niveles, disciplinas, no filosofía, que también lo permite. O sea que no sé si me termina de quedar claro por qué uno y otro, también puede ser un puro gusto personal, ¿no? Qué sé yo. Pero no sé si... ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí, sí. Bueno, yo quería, cuando estudié estos temas, no quería hacer historia de las ideas o filosofía en sentido estricto, quería que algo roce sobre el presente, y con Sartre me costaba hacerlo, y en cambio con Merleau-Ponty salía más. De hecho, cuando daba clase y daba Sartre, Merleau-Ponty, los alumnos todos elegían a Merleau-Ponty, yo los ponía iguales, pero y no encontraba como el tono. Entonces, cuando quise hacer eso, filosofía o político, lo que fuera, fui por el lado de Merleau-Ponty. Y con Sartre dudo, de hecho, ahí como dijo Horacio, yo lo pongo como un muerto que corre, digamos, ¿no? Pero yo digo que muchas cuestiones están perimidas. La revolución, por ejemplo, pero evidentemente. Entonces, lo que tiene el libro, por eso le pongo fantasmas, y que no me gusta mucho el título, pero pongo eso como ecos. En cambio, con Merleau-Ponty o con otros, me salta más la pertinencia que pueden aparecer en su figura, en sus conceptos, ¿no? Entonces, no tengo esa cuestión. Y lo que nunca quise hacer con Sartre es hacer historia de las ideas o historia intelectual, que está muy bien hecha, entonces no quería tampoco hacer eso. Y tampoco quería hacer la cosa derridiana benjaminiana que sale tan rápido, eso de los fans. Por eso ahí puse casi benjaminiano, puse con duda. Tampoco quise asumir eso, que es una moda un poco que sale demasiado fácil, eso con los fantasmas, la supervivencia, ahora encima con Barbour, peor todavía, se le suma. Pero me pareció que tiene que ver con cómo encontrar ese tono, porque salía lo que decís vos, Marian, que en Sartre, por supuesto, hay un montón de temas, eso de la trascendencia del ego está, lo que nombró Horacio, lo imaginario, eso que hablamos muchas veces nosotros, pero está ahí como suelto, ¿no? Y al mismo tiempo es muy difícil reponerse a la masividad de escritos en contra, porque desde Levi-Strauss para acá hay 50 años de filosofía contra Sartre. Y eso es una losa mortuoria que es difícil saldar, ¿no? Es un peso muy plagado de injusticias y otras no, pero tiene que ver con el lugar que él ocupó, ¿no? Entonces, eso aparece y termina siendo un poco lo que los sartenos le decían a Camus, que es una lectura como en francés se llama, de terminal, del último año del secundario en filosofía, ¿no? Que es un poco la obra un poco ahí, que Derrida, que el elogio un poco lo dice, porque él dice, yo lo leí a Sartre en un banco en Alger, ahí en la capital de Argelia, cuando tenía 17 años, y me sorprendía, le estaba leyendo La náusea, y Derrida es una gran imagen, y veía los árboles, ¿no? Porque ahí en La náusea descubre la existencia con las raíces, mirando en una escena falsamente bucólica. Entonces Derrida lo elogia, pero dice que lo leía a los 17 años, ¿no? Eso por supuesto que es muy francés, pero está ese recuerdo de algo que tiene una semejanza con el Rayuela de Cortázar, en el sentido de que parece una lectura de adolescencia que apareció y que hay que dejar atrás. Entonces, sin embargo, hay muchos rigores. Por ejemplo, ahora con la pandemia, que siempre se cita muy fácil a Foucault, eso que nombró Horacio, la crítica de la razón dialéctica, aparece, que Sartre dice, toda sociedad elige sus muertos. Tiene una gran escena de China, de la corta finalidad, que es que talan los árboles y cae la lluvia y eso inunda. Toda praxis tiene una antipraxis y cada sociedad elige sus muertos, que eso incluso puede ser más inquietante, pero también más pertinente que el poder pastoral y la bioseguridad y esas cosas que salen más ahí, ¿no? Pero la refutación de Sartre aparece en todos lados, no sé, en cualquiera. Por ejemplo, Agamben, ¿qué tiene que ver con Sartre? Nada. Y sin embargo, hablando de Blanchot, dice, no hay que preguntar qué es la literatura, hay que preguntar cómo es la literatura. O sea, aparece refutado en alguien que no tiene nada que ver,
Y sin embargo, el libro es un intento de reponerse a las citas contrarias, que lo hace en los epígrafes. Yo en los epígrafes pongo todas citas contra Sartre, a propósito, ¿no? En francés y en castellano, los insultos de Céline, una de Abelardo Ramos, bueno, para dar cuenta de eso. Entonces, bueno, no sé, podría ser que en mí hay una escisión entre que cuando quiero hacer como que dejo hacerte el ensayo, pero yo no menoscabo el ensayo, lo veo, como me enseñó Pía, como un modo del conocimiento. El ensayo es un método del conocimiento plenamente riguroso. Digamos, no diría ensayismo, como se dice, ¿no? Y de hecho, lo que digo, no lo más que lo que Sartre pone es que toda la tradición filosófica francesa, ni hablar, hace ensayos filosóficos. Y por ejemplo, los ejemplos literarios, y eso es, digamos, todos saben de Husserl, pero hacen lo contrario, ¿no? Y eso también lo hace Merleau-Ponty, pero Sartre muy evidentemente, ¿no? Así, bueno, ahí estoy. Sí, que eso no sea así acá tiene que ver con una peculiaridad de nuestra carrera de filosofía, no con modos posibles de articulación del pensamiento estrictamente filosófico. O sea, el género ensayo, efectivamente, en Francia es un género filosófico y acá no se cultivó en Poin, digamos, pero no. Sí. Sí. Bueno, pero vos mandás a sociales, Mariana, pero yo te voy a decir que Mazzotta, el lugar de Mazzotta era la Facultad de Filosofía. Lo que pasa es que no entraba tanto, iba a los bares. Bueno, pero antes estaba medio todo junto, por supuesto. Estaba todo junto. Y ahí lo de Horacio, estaba todo junto ahí. Y estudiaban. Y Correas es ahí adentro, ¿no? Y él nombra, hay una entrevista del Ojo Mocho que él nombra a todos los profesores de filosofía, que sí, entonces, venían de esa zona, y ni hablar, Rossigner no aparece mucho en este libro, aparece en otros, pero él tiene hace filosofía, va a la Sorbonne, hace la gran tesis sobre... Sí. Se liga más a Merleau-Ponty, evidentemente, ¿no? Sí. Pero estaban iguales, ¿no? Mazzotta pregunta, ¿Sartre o Merleau-Ponty? Y dice, Mazzotta dice, filosóficamente Merleau-Ponty, políticamente Sartre, ¿no? Dice algo así. Eso a fin de los 50. Bueno, eso ya no se puede decir. Mi libro parte de que eso ya no se puede decir más, que es difícil dar la razón a Sartre contra Merleau-Ponty, ¿no? En muchos planos, incluso en los políticos. Pero fíjense que en Argelia, Merleau-Ponty dice que hacer un plan Marshall para África. O sea, no hay que darle independencia, y está ciertamente con Mendes Fran, que es como un Frondizi francés, y mientras Sartre, por supuesto, termina eligiendo la independencia, como Aron por razones, digamos, económicas realistas, pero Merleau-Ponty dice una cosa increíble, ¿no? Vuelve un viaje a Madagascar y dice, cuando llego a Francia, a Orly, dice, ¿qué veo? Veo la civilización, saliendo de Madagascar. Es decir, veo una infraestructura, un equipamiento, que estos países africanos, si se independizan, no van a poder poner en escena, y van a tener que irse a la Unión Soviética o Estados Unidos. Dice, Francia tiene un papel de jugar. Dice cosas que ahora serían inadmisibles, incluso para los propios franceses, ¿no? Defiende el papel de Francia en África, dice un plan Marshall y con una especie de autonomías internas, que era la política de Gaulle que salió mal. Bueno, eso doy ahí como dato para contraponer un poquito. Y Sartre dejó un pleno ahí con Argelia, que lo van a ver, poniendo plata, ¿no? Sartre se relacionaba con los movimientos porque le iban a pedir plata y firmas, y a veces ahí enganchaba un poco, ¿no? Leo. Sí. Rocco tenía una pregunta o comentario para hacer. Adelante, Rocco. Bueno, saludos a todos, gusto verlos y escucharlos. No, una gastada para Leo. ¿Alguien te lee? Porque Leo siempre se queja, no, siempre no, pero alguna vez se queja en otras virtualidades que tiene pocos lectores. O que no, con vos me quejo. Conmigo, que no te leo. Yo leo todos tus libros, chiquititos, los grandes, y vos no hay reciprocidad. No, que no te lo diga no quiere decir que no haya reciprocidad, Leo. No,
varias cositas. No, puesto que aparecieron las palabras melancolía, conmoción, ¿no? Voy a hacer algo melancólico. Una de las cosas que más extraño de nuestros encuentros son los encuentros en la universidad, en los pasillos, ¿no? Que era lo mejor, una de las cosas mejores que teníamos. De vez en cuando imagino cómo debe ser nuestra universidad vacía, ¿no? Cómo debe vivirse, cómo debe vivenciarse, cómo debe estar, ¿no? Y bueno, finalmente la universidad ahora está donde estamos nosotros, en estos Zooms, en estos WhatsApp, ¿no? En esta virtualidad. No, dos cosas quería recuperar. En cuanto a Sartre, la cuestión meridional, efectivamente, digamos, no debe estar en sus consideraciones, pero digamos, la cuestión meridional no era tampoco una cuestión gramsciana estrictamente, ¿no? Sino que la cuestión meridional forma parte de la propia historia cultural de Italia, y me parece que por más que la cuestión meridional no esté explicitada en el pensamiento sartreano, como decía Leo, está en el vínculo que Sartre mantuvo durante medio siglo de su vida con Italia, ¿no? Con Nápoles, con Capri, con lo propio vínculo con la cultura comunista, ¿no? Y con el propio partido. Y luego otra cosa, ¿no? En esa foto que recuperaba Horacio y sobre la cual debatimos varias veces en las conversaciones de pasillo con Leo, ¿no? Donde está Simone de Beauvoir, el Che Guevara, Sartre, ¿no? ¿De qué hablarían? La preguntaba Horacio. No podemos contestar esa pregunta, pero hablando con Leo de un librito que escribió Sartre cuando fue a La Habana, cuando fue a Cuba, que es Huracán sobre el azúcar, ¿no? Creo que en ese librito, Leo, Sartre recuperaba una frase interesante, ¿no? Que era cuando duermen los revolucionarios, ¿no? Porque creo que en esa fotito, donde está la Guevara, Sartre y Simone de Beauvoir, era una foto de la madrugada, de las 4 de la mañana, y Sartre y Simone de Beauvoir lo habían ido a visitar a Guevara y había salido de un baño donde se había duchado, ¿no? Y empiezan a conversar. Y en esa fotito están muchas cosas, está Fanon, están los condenados de la tierra, pero está también como cierta timidez existencialista o cierta timidez fenomenológica de Sartre, ¿no? Ahora no he vuelto a mirar la foto mientras lo escuchaba Horacio, ¿no? Pero se ve a un Sartre con mocasines, lustrados muy probablemente, uno encima del otro, ¿no? Los mocasines encimados, había como cierta timidez, ¿no? Por eso digo timidez fenomenológica. Y del otro lado está el comandante Guevara, con sus borcegos efectivamente no lustrados, y ahí hay una frescura revolucionaria, un desparpajo revolucionario, ¿no? No tenía ninguna pregunta, ni mucho menos cosas inteligentes como para decir, pero bueno, quería rescatar las conversaciones que tuvimos alguna vez en el pasillo de abajo del IDH con algún rayo de sol en algún momento primaveral. Muy probablemente ha pasado un año de esa última conversación. Eso, no, qué sé yo, es un gusto haberlos escuchado y estar acá. No sé, Leo, si querés reponer con algún otro tipo de recuerdo o miscelánea de pasillo para el amigo Rocco. No, tengo uno breve. Horacio nombró de Brasil, que yo en el libro no está muy, muy breve. A Brasil lo lleva Jorge Amado, ¿no? Vinculado al PC. Y viene un documental sobre Niemeyer, el arquitecto, que en un momento nombra a Sartre, un documental sobre los brasileños, que nombra a Sartre y muestra en una escena que es Sartre llegando al aeropuerto de San Pablo, de Río, no sé dónde, rodeado de periodistas, corriéndolo como Messi, casi menos, pero una escena que para un intelectual es inconcebible ahora, y le preguntan, bueno, ¿qué opina de Cuba, qué opina de Argelia? ¿No? Le hacen preguntas de ese momento, años 1960, y antes se vio Malraux, ¿no? Malraux había hecho la gira del gobierno de Gaulle por América Latina defendiendo la política golista para Argelia, y Sartre, que yo eso en el libro lo pongo, tiene algo de un embajador de izquierda en el mundo, hace como la gira contraria, va a Cuba y después va a Brasil, y vuelve, va a Egipto, hay un número del État Moderne del año 67, antes de la guerra de los 6 días,
en el que él con las MAN juntaron un montón de intelectuales israelíes y un montón de intelectuales árabes, un número de 1000 páginas donde escriben el tema del conflicto árabe-israelí, y Sartre fue a Israel y lo recibió la primer ministro, lo recibió Nasser, comió 3 horas con Nasser, y eso también es una cosa que es increíble de ese artículo, la idea de alguien que con ese poder, que por supuesto venía de Francia y de París, no podía venir de otro lugar, pero que intentaba mediar en la paz en Medio Oriente y con una idea de intervención muy potente, y ahí para las vías intelectuales, la melancolía, o como lo queramos llamar, juegan, ¿no? De Guevara solo quedó esto, que es el carácter irrefutable del personaje. Tanto Martínez Estrada como Sartre ponen a Guevara y Fidel en relaciones con personajes místicos y míticos. Martínez Estrada muy ostensiblemente, y Sartre también, cuando habla de Fidel, utilizando su formación jesuítica, habla de Sor Juana, de Santa Jesús, habla del personaje del barroco español, lo pone ahí, ¿no? Después le pone la dialéctica, por supuesto, pero... y cito nada más el gran libro de Ciro Bustos, El Che quiere verte, que es un gran libro, donde ahí parece una escena que yo transcribo, que va Ciro Bustos con Pancho Aricó a Cuba, después del fracaso del EGP, la guerrilla de Macetti en Salta, y Ciro Bustos dice que Pancho Aricó iba con ánimos refutativos de la estrategia foquista del Che, y cuando llega y se entrevista con el Che, Pancho Aricó no dice nada, digamos, y termina convencido. Era alguien para escuchar con esos bolsillos, ¿no? Era un mensaje. Y Sartre y Martínez Estrada, que ya eran grandes con sus obras, van en esa actitud discipular, ¿no? Que es una inversión de Sócrates y Alcíbiades, ¿no? Es como el maestro filosófico que se pone en una disposición discipular con el joven, ¿no? Eso produce la revolución, que es una inversión en los tiempos en todos los sentidos y en los lugares. Nada más. Refuerzo la idea que el de Ciro Bustos es un libro extraordinario, El Che quiere verte, ¿no? Sobre todo la descripción de la selva, que uno puede decir, es un libro de la guerrilla. No, la verdad que es una descripción de la selva boliviana como no hay en ningún otro lado, ni en Humboldt debe haber eso. Sí. Qué interesante, Leo, eso, porque Aricó, al que no le salió una sola palabra frente a la fascinación que producía el personaje del Che, esa entrevista la contó después muy críticamente hacia el vanguardismo del Che en La Ciudad Futura. Claro. En La Ciudad Futura se refiere a ese encuentro y se refiere para condenar la sed de absoluto. Exactamente, la sed de absoluto. Y quiero recordar que mi primer examen con el profesor González, cuando era profesor mío en la Universidad Nacional de Rosario, fue sobre ese texto de Pancho Aricó, que no nos gustaban nada, ni a mí, ni a Claudia de Cándido, ni a los amigos que éramos alumnos de Horacio. Entonces a la monografía la titulamos Che, Aricó. Porque era un texto en efecto de Aricó sobre el Che, donde se animaba a decirle a los lectores de La Ciudad Futura todo lo que no se había animado a decirle al Che en la cara, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, lindísimo, Leo, no, muy lindo y muy linda la presentación de Horacio también. Horacio, no encontraste el libro por la simple razón de que no lo tenés. Te lo mandé por PDF, pues yo tampoco lo tengo, porque salió en pandemia el libro. Ah, pero claro, yo se lo leí por PDF y no, me olvidé. Eso es una prueba de material de la indistinción entre lo virtual y lo... Entre todo a esta altura. No, pero... hace 2 días que lo estoy buscando, no, dije de ayer, no, antes de ayer, y no me di cuenta que lo tenía, pues lo quería releer y no... Pero ¿cómo? Por eso, mira cómo juzgué que era antes de la pandemia, porque lo tenía materia viva, ¿no? Y como habías venido a casa, en algún momento pensé que era antes de la pandemia, obvio. Pero ya está impreso, ya está impreso. Sí, sí, acá. Sí. Ahí va. No, yo, además de extrañar la UMS por los pasillos que extraña Rocco, extraño la librería de la UMS donde no veo la hora de llegar para llevarme un ejemplar del libro de Ricardo, un ejemplar del libro de Leo, todos los libros que he leído en la pantalla y que quiero poder subrayar.
en papel. El de Leo, efectivamente, como él contaba, leí sus borradores. Y hay algo que me gusta, dos o tres cosas quiero decir. Una, muy lindo lo de las vidas paralelas que dice Horacio, al mismo tiempo que algo de lo que me parece que decía Horacio, que hay algo hay algo de ese modo de enrarecer los paralelos que tenía Viñas en sus títulos siempre tan graciosos, que recuerdan en efecto un poco el tipo de ejercicio que hace Leonardo para presentarlo, que es, efectivamente Viñas también trabajaba con un esquema como plutarquiano de vidas paralelas, pero siempre había un tercer nombre que interrumpía, no un tercer nombre que venía a superar los otros dos. Recuerdo un artículo de Viñas hace una punta de años en página 12, donde Viñas discutía, y la veo a Elena, y me acuerdo un artículo de Deípola sobre el 2, el 3 y el 4, porque Deípola decía, el 2 es lo imaginario, el 3 es lo simbólico, el 4 es el que viene a desarmar todo, ¿no? Pero es too much para Viñas. Viñas llegaba hasta el 3 en nombre de la dialéctica, ¿no? Decía, el 2 es la oposición, la tragedia, la falta de síntesis, el 3 es la dialéctica, que es lo que hay que hacer. Pero lo cierto es que cuando Viñas metía para desbaratar y no para sintetizar nada, ¿no? Irigoyen entre Borges y Art, es decir, introducía una heterogeneidad, ¿no? Que me parece que es lo interesante que destaca Horacio de lo que hace Leo. Fanon entre Sartre y Lacan, ¿no? O Leo entre Horacio y Sabbón, ¿no? Hay algo que hace posible la relación entre las dos vidas paralelas, que es una tercera, que o las lee o tiene algún tipo de relación contingente con ellas y permite el establecimiento de la relación. El Che entre Sartre y Martínez Estrada, ¿no? Que si no fuera por el Che, Sartre y Martínez Estrada, que no tiene nada que ver, ¿no? No, y lo otro que decías, Leo, porque me parece que hay algo en tu modo de leer. Efectivamente, tu modo de leer a Merleau-Ponty es un modo doctoral, es un modo académico, es un modo correctísimo, es un modo inapelable. Tu libro sobre Merleau-Ponty es sin duda uno de los grandes libros que se hayan escrito jamás sobre Merleau-Ponty, y me atrevo a decir, no solamente en la Argentina, por lo menos sobre el Merleau-Ponty político, no tengo duda que es un libro, una perfecta tesis doctoral sobre Merleau-Ponty. Lo que haces con Sartre me parece que es otra cosa, que tiene que ver con esto que vos decías, que no es una historia de las ideas, evidentemente no es una tesis académica. Me parece que con Sartre estás como buscando qué cosas o qué lados o qué lecturas de Sartre que se han hecho y que se han hecho en la Argentina son las que pueden no quedar enteramente sepultadas debajo de esa losa sepulcral de medio siglo de filosofía antisartreana, ¿no? Porque es cierto que hay medio siglo de filosofía antisartreana que, por ejemplo, al sartrismo de Mazzotta lo vuelve ilevantable, no se puede ser más sartreano a la Mazzotta, pero sí se puede ser sartreano a la Gruner, se puede ser sartreano a la Correas, se puede ser sartreano a la Viñas, que era sartreano no porque los contenidos de su literatura sean sartreanos, sino porque su personaje era sartreano. Era sartreano no como era sartreano el personaje de Correas, que siempre quiso ser y fue un personaje de Sartre. Viñas siempre quiso ser Sartre. No andaba confesando la influencia de Sartre porque él quería ser Sartre, quería ser novelista, filósofo, político, escritor, dramaturgo, ¿no? Es decir, en Viñas Sartre funciona como modelo para él. En Correas los personajes de Sartre funcionan como los personajes tremendos de Sartre, son el modelo de... Y en Gruner es la literatura de Sartre. Efectivamente, ser sartreano como Mazzotta hoy es imposible, e hizo bien Mazzotta en salir a tiempo de así y hacerse lacaniano, que es el modo en que todavía se lo puede seguir leyendo. Ahora, me parece que el chiste tuyo es decir, ¿en qué sentido todavía, ¿no? hay algo de la respiración de Sartre que podemos seguir oyendo, ¿no? En otros modos de entrarle a su obra en las grandes lecturas argentinas que tuvo, ¿no? Sí, sin hablar, sí. Bueno, tiene el ensayo, el que puso sobre Pila, sobre los diarios, es un poco, no sé si me salió bien, pero es decir eso, Pila lo pone a Sartre, pero claro, en su diario, que están reescritos en el presente, quiere otros precursores, ¿no? Que son los que él siempre pone del gran modernismo literario, e incluso de la Argentina. Pero está Viñas, que es un personaje central del diario, todo el tiempo apareciendo, que muy bien dijo María Moreno, que es como, tiene algo del Borges de Bioy, ¿no? Que es, en lugar de comer, es que entró, ¿no?
que Pía me contó que es efectivamente así, que Viñas irrumpía en las casas en cualquier momento con los diarios. Entonces, ahí está en lo que parece en Pila, que también es alguien que no se podría situar en esa corriente sartreana. De hecho, él en los diarios dice, yo soy un norteamericano, no como mis amigos existencialistas, Viñas y Rossini, quieren hacer que yo sea discípulo de ellos. Y sin embargo, ese lugar con la historia, aparece muy potentemente, y sobre todo las máquinas de lectura, ¿no? Por supuesto, mientras que uno puede hacer, yo hice una broma que es con los deditos, cuando hablaba Piglia, hacía con los deditos así cruzados, así. En cambio, los ademanes de Viñas, ¿no? Y eso está en las teorías, ¿no? Los bloques, las series, y Piglia que dice lo sismográfico, lo micro, lo que aparece ahí, ¿no? Que es la lupa, veo una pequeña cosa y es la ciudad ausente, la máquina, ¿no? Veo algo pequeño y está todo, que es Borges, por supuesto, pero quise hacer esa cuestión y no hacerlo, no ponerle a Piglia sus precursores, Macedonio, eso, no aceptarle tan fácil eso, que la reescritura de sus diarios permite, que los diarios de Emilio Renzi son complicados porque están evidentemente reescritos, pero salvo para los que lo conocen muy una internamente maravilla a Piglia, es porque complejo darse cuenta. no sabe, están reescritos absolutamente, pero se pueden leer como una forma del pasado, ¿no? Sí. Se nota mucho cuando cambian las amistades. Escritura. Porque aparecen personajes anacrónicos para el tiempo en que supuestamente estaba escribiendo, ¿no? Sí, sin hablar. Aparece una gran, que me acuerdo, el amigo Juan Lasaquebora siempre la dice, es en Cuba, Piglia y Rossigner, y Rossigner le dice a Piglia, vos vivirías acá, ¿no? En la Revolución del 67, no en el 2008, ¿no? Que es una gran cuestión, ¿no? La revolución es siempre muy apoyable desde afuera, viajando como hace Sartre, pero volviendo a París. Fanon le dice eso a Sartre, ¿no? ¿Qué haces acá en las tratorías romanas, ¿no? ¿Qué te interesan las iglesias de los capuchinos? Es la revolución, ¿no? Que es lo de Cuca Perón parecido, pero salí de donde estás, ¿no? De las ciudades burguesas, pero... y no. Este es el problema de estar ahí adentro. Por eso el último ensayo del libro largo es con Rusia, que es una de mis intereses actuales, que con ese mundo soviético, para ver el marxismo y la revolución y sus crisis, no desde afuera, de los ciclos de la filosofía europea, francesa, alemana, o la nuestra, sino en el corazón de la Unión Soviética, y ver ahí esa pregunta que es un biógrafo de Sartre que me parece muy pertinente. ¿Qué es ser de izquierda en Moscú en el año 65? ¿No? ¿Qué es ser de izquierda en París o en Buenos Aires? ¿No? ¿Qué es ser de izquierda en los años 60 en Moscú o en La Habana, pongámoslo así? Hay que poner el cimbronazo en las tradiciones de las izquierdas, ¿no? No tanto vinculado a los ciclos del capitalismo, me parece a mí, sino a eso que llamamos la Unión Soviética. Que ahora leo con sorpresa, tengo un libro de diseño de objetos soviéticos, cartera, de diseño de consumo, del Museo de Diseño de Moscú, está en inglés, y el prologuista norteamericano, increíblemente, dice que había una salvación ecológica a la Unión Soviética, ¿no? Que hacía industria, chimenea. Ahora este norteamericano de diseño gráfico dice una sustentabilidad ecológica por cómo diseñan los productos, porque evidentemente querían que duren las heladeras unos cuantos años, y no como ahora que se hacen los productos para que tengan una caducidad menor para que compremos otros, ¿no? Entonces ahora ese mundo soviético, que el prologuista dice que no eran diseños tan horripilantes, que estaban bien, sino que perduraban, ¿no? Pero miren qué vuelta de tuerca de la Unión Soviética que quería hacer industrias y corría ríos, ahora hay mares como el mar de Aral que está seco, sin embargo aparece... Bueno, yo quise poner un poco, todo el último capítulo es con ese mundo del soviético, que es un gran tema, es cómo leerlo fuera de la oposición entre democracia y totalitarismo, ¿no? Para mí es una gran cuestión. Sin ocultar nada, ¿no? Pero bueno, nada, no digo más. Una pequeña observación y también una pregunta para Leo.
si no crees que en el declive de Sartre no comienza ya con el libro de Simone de Beauvoir, La ceremonia del adiós, porque lo que recuerdo de ese libro es que los últimos años de Sartre es que escribe con cierto desdén y lo muestra en su decrepitud. Entonces, para alguien que tenía de algún modo una filosofía, en fin, algo, no tenía el cuerpo tan marcado como el Merleau-Ponty, pero había una corporeidad. Las escenas son muy, muy crueles, me parecieron. Y después la visita de Edward Said, cuando cree que Sartre va a apoyar la causa palestina y lo rodean los amigos que lo tratan de matizar a tal punto de sus posiciones pro-palestinas que lo ocultan de Said, y Said escribe algo muy, muy duro contra Sartre, Sí. pensando que él iba a ser el Sartre de siempre. No sé si ahí comienza una revisión en sectores de izquierda o pro-palestinos, y los propios lectores de Simone de Beauvoir, ¿no? Que lo pinta decrépito. Sí, 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 ni hablar. Yo creo que hay una primera fin filosófico que es obviamente con el estructuralismo, con el último capítulo del pensamiento salvaje de Levi-Strauss, que yo creo que para los lectores de la época, incluso acá en Argentina para Mazzotta, fue como decisivo, pero no así el aspecto intelectual y político que siguió siendo relevante. Ahí el de Simone de Beauvoir me parece que había como una disputa con el giro maoísta de Sartre y con el personaje enigmático que es Pierre Victor, que es como el nombre en clave con el que Sartre se vinculaba, y que el sartrismo oficial, que de algún modo encarnaba Simone de Beauvoir, se oponía, ¿no? Versus la hija, esta Arlette. Entonces, ese libro es complicado, ¿no? Es un gran libro de amor, pero hay una primera parte que es toda la decadencia de Sartre hasta su muerte, el que se queda ciego, y una segunda parte que son entrevistas, ¿no? Pero sí, y lo de Barzai, claro, cuando hace un encuentro, hay un libro que yo tengo... Una clase sobre Sartre, no lo podemos juzgar. Sí, no. Se llama Elie Bengal, Los martes Sartre, que es Sartre chez Mardi, en francés es mejor, que es cuando Sartre va a Israel, le ponen un traductor que él no quiere, y después le ponen un traductor de izquierda, que es Elie Ben, se lo pone el gobierno israelí, ¿no? Y se hacen amigos, y el gobierno israelí lo manda, digamos, como un agente secreto, a los círculos de París, en los años 70, a justamente contrarrestar la influencia palestina. Y como Sartre lo conocía, se mete también en el círculo de Sartre, son amigos, y cuenta esa relación durante los años 70, y como él y Lasman evitan que Sartre se ponga a favor de la causa palestina, digamos. Le mantiene, que es una de las grandes fidelidades. Sartre cambió mucho políticamente, pero no respecto a Israel, ¿no? Que hay una fidelidad respecto al Estado de Israel desde los 40 hasta el fin de su vida. Y Pierre Victor, que era un maoísta, como tanto, después gira hacia el judaísmo, vía Levinas, y tiene una última entrevista muy polémica, yo la nombro, que se llama La Esperanza Ahora, donde Sartre dice: creo en la resurrección como en la tradición judía, que se indignó al sartrismo. Y el libro de Beauvoir tiene un poco eso, ¿no? Que como incluso los enemigos, Aarón dice: ¿cómo voy a decir esto? Yo me peleé siempre con Sartre, que era marxista y ateo, y ahora está a favor de la resurrección de la carne. Incluso los contrarios, pero tiene esa polémica, sí. Ese encuentro con Edward Said, estamos en el plano más del chisme, pero se hace en el departamento de Foucault, que Sartre tenía departamentos no muy buenos, pero Foucault tiene departamentos con mucha luz, y se hace ese encuentro Israel-Palestina ahí, digamos, ¿no? Para ver todo eso, es muy linda el libro de Lasman, La liebre en la Patagonia, que el título corresponde a un cuento de Silvino Campo, y empieza con el viaje en la Patagonia que hace Lasman, que es la autografía que da él, y por supuesto tiene toda la primera parte con el vínculo con Sartre, y la última parte con Shoah, ¿no? Por supuesto. Pero es un gran libro para leer, y para ver esos vínculos y esa
La viuda de Fano le retiró el prólogo, ¿no? La viuda de Fano le retira el prólogo cuando Sartre pone en el 67, sí, a favor de Israel, ¿no? Sin hablar. Él quería mediar, pero nunca apoyó la causa palestina como Deleuze o como Godard, que hizo una de las películas en su periodo maoísta. No, él siempre sí. Él nunca nunca le gustaba, terminó siendo el maoísmo o el cierto izquierdismo más radical, pero para mí siempre estuvo vinculado al PC. Él siempre pensó en la órbita del PC, afuera pero cerca, ¿no? Por eso lo de Althusser es una vía paralela que no hice, pero que se podía hacer, ¿no? Uno adentro, pero casi afuera, y el otro afuera, pero casi adentro, y los dos siendo lo mismo, porque la crítica de la razón dialéctica y pur Marx es lo mismo, que es decir, el marxismo está bien, pero le falta la filosofía y nosotros se la vamos a dar, ¿no? Por eso Aron los pone juntos, ¿no? Le llama los marxismos imaginarios y pone a Sartre y Althusser. Porque los dos sabían, de manera distinta, uno con el estructuralismo y el antihumanismo y otro con la dialéctica, intentar hacer lo mismo, que es dotar una filosofía a lo que no lo tenía. Que es lo que hizo Lukács, lo hicieron todo eso, ¿no? Pero con la idea y Sartre siempre lo mantuvo, de que para hacer política hay que estar en los grandes movimientos, ¿no? No hacer grupúsculos. Esa es la gran disputa con los jóvenes Lefort y Castoriadis. No armar pequeños grupos intelectuales, político-intelectuales, sino que el intelectual tiene que estar en las grandes corrientes de la historia, ahí metido, ¿no? Y en Francia sin duda era el PC, digamos. Eso va ahí, digamos, por ese lado, ¿no? Que es lo de contorno con el peronismo, por eso se puede traer acá para hacerlo, ¿no? Y es otro declive, Horacio, me parece, el declive de las izquierdas tradicionales en Francia, y en el mundo en general está acompañado con ese sartrismo, ¿no? Porque su imaginario de la clase obrera industrial del Círculo de París, el Círculo Rojo, sí, ahí estuvo ligado a ese plano, ¿no? Digamos, y para nada campesino, es otra beta que no dije, es otra beta la relación compleja con Heidegger, que es que Sartre tomó muy a pecho lo que dice Marx sobre el campesinado francés, digamos. Eso siempre fue totalmente contrario a ese mundo rural que no le gustaba, ¿no? Hay una broma que es cuando él va a Alemania en los años 40, después de la guerra, que Heidegger estaba muy mal, estaba siendo desnazificado, va a Friburgo, Sartre va como una estrella, y Heidegger lo va a ver, un poco todavía no había escrito la carta sobre el humanismo donde lo refuta, ¿no? Lo va a ver para regenerarse. Y cuando vuelve, le ponen un tren a Sartre y lo llenan de flores, y Heidegger entra, sube ahí al andén y hace una poética breve sobre las flores, y a Sartre le entrega una flor. Y Sartre cuando arranca el tren dice, ¿qué hago con esto? Y la revolea por la ventana el ramo de flores, que se puede interpretar con una gran diferencia, que es la inversión con la naturaleza, que es una de las cosas que Merleau-Ponty ve muy bien ahí, ¿no? No hay un pensamiento sobre la naturaleza, y ahí hay un problema a remontar, que se expande la política, ¿no? Él pensó el marxismo bien en el plano industrial, urbano, hay que industrializar, eso él tomaba todas esas tesis, y nada del mundo anterior, digamos, ¿no? Era un kaunskiano-leninista en la cuestión agraria, para decirlo así, pomposamente. Pero bueno, es otro ejemplo de que es difícil levantar esa losa, ¿no? Ahora estamos en otro lugar. Estamos en los 5 minutos finales. No sé si alguien quiere hacer alguna aproximación más, alguna pregunta o comentario en el medio de este intercambio magnífico, por supuesto. Y que yo con lo que acabo de decir acabo de cortar abruptamente, eso me queda claro. Pero bueno. Solo para agradecerle a Daniel Lago, que veo que está allí presente. No lo había advertido a Daniel. De la librería de nuestra universidad. Sí, también está Marcelo y Gervasio. Perdón, claro, como no veía las caras, pero sí, sí. Bueno, muchas gracias, muchachos. Daniel, aprovechamos. Daniel, ya que estás ahí, el
el libro, como el libro físico, ¿cómo se puede conseguir? Yo te voy a decir, Ricardo, comprar cualquier libro, puedes comprar el libro de Leo, el de Pigu Healer que vamos a presentar en 3 semanas, el tuyo, para regalarlo o regalártelo, y todo esto lo puedes hacer con un gran descuento por 24 horas, acá es donde me vuelvo locutor y publicista, que es poniendo un código que Sí. digamos, la palabra clave del código es Feria del Libro de Política. Si vos pones eso, tenés toda la biblioteca en tus... Pará, perdón. Sí. No, siempre se pueden comprar por la página. En este caso, toda vez que hagan la presentación de los libros, durante 24 horas, poniendo ese código que es Feria del Libro de Política, se le haría un 30% de descuento. Que, bueno, sea para el ebook o sea para el físico, porque como está cerrado el campus, nosotros no estamos pudiendo ir, no estamos pudiendo manejar dinero, porque no tenemos la tesorería para dejarlo, hacemos lo mismo que estamos haciendo por Mercado Libre y por la página, que el envío lo hace Mercado Libre, y como te cobran el envío, con ese 30% queda más que amortizado como para que se pueda acceder al libro. Dura 24 horas, pero bueno, naturalmente que la próxima presentación pondremos otro y así sucesivamente, y cualquier cosa nos mandan un mensaje y lo arreglamos, pero por ahora es la única manera que tenemos. Bien. Bueno, yo nunca me voy a disculpar haber confundido un libro físico con un mail. El mundo está perdido. Bueno. Es la nueva normalidad, diríamos. Bueno, creo que es la mejor presentación a la que hayamos asistido de un libro cuyo presentador creía que no tenía. Pero estaba leído, estaba en una buena memoria. Sí, porque no, después cuando hablaste vos recordé más cosas que había leído, pero hace 2 días que lo estaba buscando. No sé cómo, claro, todavía creo que los libros se leen por la vía ocular física, digamos. Todavía el cuerpo interviene. Y lo había leído efectivamente por un mail. Bueno, Horacio, nuevamente muy agradecidos todos aquí en el área por su participación en esta presentación. Nos vamos a volver a encontrar en algún otro evento, en principio el 26 de octubre tenemos la segunda sesión de nuestra feria, que repito, es el libro de Diego Healer, Espectros Independentistas, que va a ser presentado por Diego, o sea, va a estar Diego en la presentación, por supuesto, y va a ser presentado por Tincho Cortés, por Marcos Cortés. A comprar y todos los libros que podamos, queramos, y de esa manera leemos y... No? Sí, Leo, perdón, adelante. Sin la cámara, ¿no? A ver si con esto el diputado, a ver si abre la cámara, que no la verá. Pero no está bien, no le voy a saludar. Complicado. ¿Cómo? No, lo quería saludar a Martín, si estaba ahí, que dijo lo de las hijas, que estaba complicado. No, pero te pido que no mezcles el Oikos con este foro, por favor, porque no. Por ahí tenemos problemas. Bueno, nos encontramos entonces en un mes más o menos. Nuevamente el agradecimiento a Leo por este texto magnífico y la presentación de Horacio nuevamente. Y bueno, nos vemos prontito. A cuidarse y a leer. Besos y abrazos. Muchas gracias a todos.
Dale, chao, Horacio, Eduardo, chao, hasta luego. Chau, chau. Martín.